de Investigación y Verificación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, quien planteó la necesidad de contar con leyes estatales armonizadas con la general y, sobre todo, con normas jurídicas modernas y actuales que permitan garantizar la protección de los datos personales. Lo anterior obligó a entender las disposiciones legales de un modo más amplio, así como considerar y equilibrar intereses contrapuestos, que en el caso que nos ocupa, por un lado, involucra al derecho del individuo de vivir sin injerencias injustificadas que vulneren sus derechos, su autonomía, sus posibilidades de desarrollo y, por otra parte, la libertad de expresión e información, entendida como un elemento fundamental de la sociedad democrática. Comunicación constante con el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. De la misma forma, resulta pertinente expresar que en esta comisión dictaminadora, por conducto de su presidente, ha estado en contacto permanente con las autoridades del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, con el fin de plantear dudas y enriquecer el contenido de la ley. Conforme a ello, la citada instancia hizo llegar a esta comisión algunos comentarios respecto a las iniciativas en estudio, los cuales se han incorporado en el articulado de esta ley, con el fin de lograr, se insiste, su cabal armonización con la ley general. En atención a lo anterior y conforme a las modificaciones que se plantearon previamente, la estructura lógica jurídica de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Zacatecas queda integrada de la siguiente manera. Título primero, Disposiciones Generales, capítulo único del objeto de la ley. Título segundo, Principios, deberes y niveles de seguridad, capítulo primero de los principios. Capítulo segundo de los deberes. Capítulo tercero de los niveles de seguridad. Título tercero, Derechos de los titulares y su ejercicio. Capítulo primero de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Capítulo segundo del ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Capítulo tercero del derecho al olvido. Capítulo cuarto de la posibilidad de la portabilidad de datos. Título cuarto, relación de responsable y encargado. Capítulo único, responsable y encargado. Título quinto, comunicaciones de datos personales. Capítulo único, de las transferencias, remisiones de datos personales. Título sexto, acciones preventivas en materia de protección de datos personales. Capítulo primero, de las mejores prácticas. Capítulo segundo, del oficial de protección de datos personales. Capítulo tercero, de las bases de datos en posesión de instancias de seguridad, protección y administración de justicia. Capítulo séptimo, responsables en materia de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados. Capítulo primero, Comité de Transparencia. Capítulo segundo, de la Unidad de Transparencia. Título octavo, de las unidades de la Unidad Responsable. Capítulo primero, del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Capítulo segundo, de la Coordinación y Promoción del Derecho de Protección de Datos Personales. Título noveno, de los procedimientos de impugnación en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. Capítulo único, el recurso de revisión ante el Instituto. Título décimo, facultad de verificación del Instituto. Capítulo único del procedimiento de verificación. Título décimo primero, medidas de apremio y responsabilidades. Capítulo primero, de las medidas de apremio. Capítulo segundo, de las sanciones. Transitorios. La ley queda integrada en su totalidad por 11 títulos, 134 artículos y 5 artículos transitorios. Por lo expuesto y fundado, los diputados integrantes de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Honorable 62ª Legislatura del Estado, nos permitimos someter a consideración del Pleno el presente dictamen con proyecto de decreto, por lo que se expide la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados en el Estado de Zacatecas. Así lo dictaminaron y firman los diputados integrantes de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Honorable 62ª Legislatura del Estado. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, señor diputado.
Siguiendo con el orden del día y conforme a lo establecido por los artículos 59 de nuestra Ley Orgánica y 120 de nuestro Reglamento General, pasamos a la discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto a la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo del Estado para que haga uso de sus atribuciones como mediador en el conflicto de Minera San Martín e intervenga de manera directa instalando mesas de diálogo con las autoridades federales, la empresa minera Grupo México, Sociedad Anónima de Capital Variable, el Ayuntamiento de Sombrerete y los sindicatos involucrados para que se reactive esta importante fuente de empleos para Sombrerete. Se somete a discusión en lo general el dictamen referido. Los oradores que quieran intervenir, favor de inscribirse ante esta presidencia. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo general, se pasa a votación nominal, iniciando por mi derecha, y pido a la segunda secretaria tomar nota e informar del resultado. Sí. González Martínez María Guadalupe, a favor. Luis Medina Lizalde, a favor. Giovanna Bañuelos, a favor. Gustavo Uribe, a favor. Guadalupe Flores, a favor. Carlos Sandoval, a favor. Osvaldo Ávila, a favor. Isadora Santibáñez, a favor. Carlos Peña, a favor. Samuel Reveles Carrillo, a favor. Omar Carrera, a favor. Borrego Estrada Mónica, a favor. Lindiana Bogarín, a favor. Dávila Ramírez Carolina, a favor. Holguín Serna Julia Arcelia, a favor. Jorge Torres Mercado, a favor. Cruz de Lira Isaura, a favor. Iris Aguirre, a favor. Hernández Vaca Patricia Mayela, a favor. Castorena Berreyesa Norma, a favor. Le informo, diputada presidenta, que contamos con 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en lo establecido por los artículos 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122 fracción décima de nuestro reglamento, se declara aprobado el dictamen en lo general. Esta presidencia, con fundamento en los artículos 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de nuestro reglamento general, pregunta a la Asamblea si algún diputado desea reservar artículos o parte del dictamen. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo particular y estando aprobado en lo general, con fundamento en lo ordenado por los artículos 64 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122 fracción décima de nuestro reglamento general, se tiene por aprobado en lo particular y se le dará el trámite correspondiente. Siguiendo con el orden del día y conforme a lo establecido por los artículos 59 de nuestra Ley Orgánica y 120 de nuestro reglamento general, pasamos a la discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al gobernador del Estado para que en ejercicio de sus facultades establezca una mesa de trabajo y de diálogo con autoridades federales, estatales y con la empresa minera denominada Pan American Silver SADCB, con el objeto de dar solución a la problemática que se ha suscitado entre habitantes de la comunidad La Colorada, ubicada en el municipio de Chalchihuite, Zacatecas, y la empresa minera citada. Se somete a discusión en lo general el dictamen referido. Los oradores que quieran intervenir, favor de inscribirse ante esta presidencia. Osvaldo Ávila, a favor. Se cierra el registro. Tiene el uso de la palabra el diputado Osvaldo Ávila hasta por 5 minutos para hablar a favor. Con su permiso, diputada presidenta, compañeros diputados. Adelante, diputado. En nuestro municipio, en el estado y en general en el país, la generación de fuentes de empleo es una prioridad de las administraciones de gobierno, independientemente de su filiación o pertenencia partidaria. Para la iniciativa privada, generar fuentes de empleo es impulsar la actividad económica que, en efecto multiplicador, incrementa la capacidad adquisitiva de las personas y, en consecuencia, mayor consumo en un contexto legal, en términos prestaciones laborales justas, equitativas y corresponsables con la fuente generadora de riqueza. Por eso es importante aprobar por unanimidad esta iniciativa de punto de acuerdo, porque al hacerlo, esta legislatura motiva,
participa y de manera corresponsable se involucra en la solución de problemas sociales. La riqueza minera del municipio de Sombrerete forma parte de los caminos de la plata de nuestro estado. Sombrerete forma parte de los caminos de la civilización continental hacia el norte y regionalmente incide de manera importante en el desarrollo, por lo que sin duda podemos identificar un antes y un después del conflicto minero en Sombrerete. Confío en que con la participación del señor gobernador, este conflicto llegue a su término, se reabra la explotación minera y se procure de manera sustantiva que las relaciones obrero-patronales se suscriban en los términos de una correspondencia justa entre las horas de trabajo, el riesgo y la expectativa de vida saludable de mineros con la abundante riqueza metalúrgica de la minera San Martín. Confío en que Grupo México S.A.D.C.B., las agrupaciones sindicales, el Ayuntamiento de Sombrerete y desde luego esta legislatura, encontremos equilibrios entre demandas y la disponibilidad material de otorgar prestaciones para los trabajadores mineros y sus familias, sin caer en el extremo de que éstas sean ruinosas o causen de manera directa una inviabilidad de esta explotación minera. El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que ya se ha manifestado en este sentido desde la legislatura pasada, en que superemos posturas irreductibles para acceder a un estatus de trabajo armónico, de respeto y de sustentabilidad ecológica regional. Esta base argumentativa aplica para el caso del exhorto para que el propio Ejecutivo del Estado, con el respaldo activo de esta legislatura, que lleve al encuentro de coincidencias prácticas de respeto a los derechos humanos y la sustentabilidad de la economía regional. El caso de la comunidad La Colorada debe ser abordado con una visión incluyente e integral. Esto es sin pretensiones de cancelar o cerrar una fuente económica de desarrollo, pero sin ir al extremo de graduar de mayor a menor los intereses de los habitantes de esta comunidad. Es claro que la solución ni es simple ni es fácil, pero en ambos casos la voluntad de las partes es fundamental para encontrar las coincidencias que apuntamos, puesto que estamos hablando de personas, no de objetos, no de metales, no de piedras, y por lo tanto la voluntad a la que nos referimos debe ser el centro de toda mesa de negociación. Por lo que este enfoque se convierte en el eje en torno al cual se construyan los acuerdos para ir hacia adelante, atendiendo coyunturas e intereses, pero en todos los casos subordinarlos al interés general. Por eso, nuestro apoyo tanto al anterior dictamen como este, porque entre mayor respaldo tengan, mayor será su influencia y presencia en estas mesas de negociación. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Para hechos, por favor. Se cierra el registro. Tiene el uso de la voz el diputado Carlos Sandoval, hasta por 3 minutos para hechos. Sí, gracias. Primeramente, felicitarte, diputado Osvaldo, por tu postura, por haber abordado la tribuna y solicitar que por unanimidad podamos sacar adelante este dictamen. Aquí dentro de lo que está sucediendo en la mina La Colorada y específicamente con los habitantes de mina La Colorada, pues es una cuestión que está yendo inclusive más allá, están sobrepasando o están pisoteando los derechos humanos de las personas, de los habitantes de la comunidad. Es una comunidad que ya estaba instalada antes de que llegara la empresa minera. Entonces, ellos tienen, por antigüedad, por así decirlo, por derecho de antigüedad, tienen ese, valga la redundancia, tienen ese derecho de vivir, de estar ahí, de trabajar inclusive dentro de las compañías mineras. Una situación común, por así llamarlo, dentro de las diferentes compañías mineras del país, lo que hacen es precisamente apoyar a los pueblos en donde llegan a instalarse. Estamos hablando de situaciones como, por ejemplo, pavimentación de calles, arreglos de escuelas, arreglos de iglesias, todo ese tipo de beneficio para toda la comunidad. Y aquí, en el caso de Plata Panamericana o Pan American Silver, el caso se está dando de una manera completamente al extremo, hacia el otro extremo, hacia el otro polo, ¿sí? Entonces, es definitivamente que es muy importante, considero, y en mi calidad como presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Industria y Minería, que sí votemos, solicitarle al Pleno
que votemos en favor, porque va más allá, como tú lo acabas de decir, de los metales. Estamos hablando precisamente de personas a quienes se les ha tratado de una manera completamente peor que animales, siendo que los animales también tienen sus derechos, ¿verdad? Entonces, es muy importante que veamos, que volteemos, que seamos sensibles y que nos demos cuenta que no se puede vivir, ellos no pueden vivir de esa manera, y menos en el pleno siglo XXI, ¿verdad? Que estemos con estas situaciones, gente que los desplazaron, que sí efectivamente la empresa tiene la facultad o el apoyo del gobierno federal, si así lo quieres ver, de que el pueblo, si es necesario, reubicarlo, pero reubicarlo de una manera con instalaciones, construcciones, casas dignas y no casitas de lámina, casitas completamente indignas, inclusive insalubres, inclusive inhabitables de las que les están ofreciendo. Ahorita ya de lo que tenemos conocimiento por voz de las personas habitantes de la comunidad es que ya les están exigiendo que se salgan de esos tecoruchos que les hicieron, que si no de otra manera les van a cobrar alrededor, si mal no recuerdo, algo así como 300 pesos diarios de renta. Y eso va contra toda dignidad humana. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Osvaldo Ávila hasta por 3 minutos para concluir. Sí, desde luego que las palabras que acaba de apuntar el compañero diputado pues ilustran, abundan en el sentido de la conveniencia y pertinencia social, de aprobar y de respaldar este punto. Quiero decir que en otros momentos hemos dicho que esta legislatura tiene que pasar de la crítica y del señalamiento solamente a la búsqueda de propuestas y de alternativas en las cuales podamos hacer coincidir nuestros puntos de vista. Difícilmente, dado la diversidad en su composición, no solamente partidaria, sino incluso ahí considerando dentro de los propios grupos, pues la formación no solamente profesional, sino política desde distintas trincheras, pues a veces quizás haga difícil los puntos de coincidencia, haga difícil que encontremos cuáles son nuestras visiones comunes, pero creo que no hay ningún lugar a dudas que cuando se trata de problemas que tienen que ver con la población y que en este caso es una complicada situación porque estamos ante una delgada línea en donde detener la inversión fuente generadora de empleos que también ciertamente pues genera la posibilidad de acaparar riqueza solo en unos cuantos, y en donde nos vamos del otro lado, a la parte que tiene que ver con la problemática social que enfrentan las familias que usted escribía, diputado, y entonces en ese sentido creo que estamos ante una delgada línea que con todo y todo hay que correr los riesgos convenientes y analizar el problema y hacer que se pueda intervenir. A mí me parece que este es el sentido, que no se contrapone si nosotros tomamos en consideración de que hay otras experiencias positivas en otros puntos de la patria y también desde luego aquí en Zacatecas, en las cuales pues tiene que haber corresponsabilidad y desde luego que no se puede atropellar derechos elementales de la ciudadanía, como es el caso del derecho a la vivienda y que la gente vive en condiciones dignas. Y en ese sentido, pues la intermediación, la interlocución que se pueda hacer, seguro estoy que encontrará el punto en el cual pueda haber entendimiento, partiendo de que no hablamos de iguales, sino que al final de cuentas, pues quienes están en condición un tanto cuanto vulnerable, pues necesitan más la interlocución y el respaldo. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Concluida la lista de oradores, esta presidencia pregunta a la Asamblea si considera que el dictamen o asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general. Quienes estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo en forma económica y solicito a la primera secretaria tome nota de la votación e informe del resultado. Le informo, diputada presidenta, que por unanimidad de los diputados y diputadas presentes se encuentra suficientemente discutido en lo general. Gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación, se declara suficientemente discutido en lo general
y consecuentemente se somete a votación en forma nominal, iniciando por mi derecha, y solicito a la segunda secretaria de cuenta del resultado de la votación. González Martínez Guadalupe, a favor. Luis Medina Lizalde, a favor. Giovanna Bañuelos, a favor. Carlos Sandoval, a favor. Lorena Oropesa, a favor. Osvaldo Ávila, a favor. Isadora Santibáñez, a favor. Carlos Peña, a favor. Samuel Robles Carrillo, a favor. Omar Carrera Pérez, a favor. Borrego Estrada Mónica, a favor. Dávila Ramírez Carolina, a favor. Román Lira Guadalupe Nayeli, a favor. Arturo López Lara, a favor. Jorge Torres Mercado, a favor. Castorena Berreyesa Norma Angélica, a favor. Cruz de Lira Isaura, a favor. Adabache Guadalupe, a favor. Iris Aguirre, a favor. Hernández Vaca Patricia Mayela, a favor. Le informo, diputada presidenta, que contamos con 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en lo establecido por los artículos 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122 fracción décima de nuestro reglamento, se declara aprobado el dictamen en lo general. Esta presidencia, con fundamento en los artículos 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 en nuestro reglamento general, pregunta a la Asamblea si algún diputado desea reservar artículos o parte del dictamen. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo particular y estando aprobado en lo general, con fundamento en lo ordenado por los artículos 64 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122 fracción décima de nuestro reglamento general, se tiene por aprobado en lo particular y se le dará el trámite correspondiente. Siguiendo con el orden del día, conforme a lo establecido por los artículos 59 de nuestra Ley Orgánica y 120 de nuestro Reglamento General, pasamos ahora a la discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de la solicitud del municipio de Jalpa, Zacatecas, para enajenar un inmueble en calidad de donación a favor del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Se somete a discusión en lo general el dictamen referido. Los oradores que quieran intervenir, favor de inscribirse ante esta presidencia. Luis Medina Lizalde, en contra. Diputada presidenta, para que quede manifiesto que me excuso de participar de la discusión y aprobación de este punto del orden del día por eventual conflicto de interés. Queda registrado, diputada. Se cierra el registro, tiene el uso de la palabra el diputado Luis Medina hasta por 5 minutos para hablar en contra. Me preocupa que nos estamos poniendo muy facilitos a la hora de votar transferencia de patrimonio público a intereses particulares. Creo que la legislatura no puede ser oficialía de trámites de todas las solicitudes que lleguen para su dictaminación. Quiero exhortarlos a que se familiaricen con las situaciones que en estos momentos están sirviendo de fundamento para proceder penalmente contra el exgobernador de Veracruz, de Quintana Roo, de Chihuahua. Y en la enorme lista de cargos siempre aparecen enajenaciones a particulares, todas avaladas por las respectivas legislaturas. Una serie de maniobras, una serie de sobreprecios o de manipulación de los precios, sería más justo decir, etc. Esto no quiere decir que dispongamos de elementos para señalar que en este caso concreto haya una situación irregular. Pero no es lo mismo que el municipio de Jalpa solicite una permuta, como en esta misma sesión hemos conocido, a que solicite que se le transfiera patrimonio público
al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, un sindicato que tiene extraordinariamente vigorosas sus finanzas. Es un sindicato muy lejos de aquellos que viven situaciones de precariedad. A ellos, al sindicato, el manejo de sus miles de millones de pesos, tiene en prisión a su máxima líder, a la licenciada Elba Ester Gordillo. Independientemente de si es persecución política o hubo fundamentos, no es el caso de discutirlo aquí. Lo que sí podemos decir es que si algo le sobra al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación es dinero. Dinero para sembrar el territorio nacional de locales, si esa es su voluntad. Y sin embargo, un ayuntamiento como el de Jalpa, que tiene dificultades financieras, que tiene insolvencia, como le sucede a la totalidad de los municipios zacatecanos, ahora hace una propuesta detrás de la cual es difícil encontrar una razón transparente y legítima, una razón que no esté impregnada de acuerdo político, un acuerdo político, un asunto de tratos políticos. Por eso yo exhorto a cada una y uno de mis compañeros a que reflexionen y votemos en contra esta solicitud. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputado. Concluida la lista de oradores, esta presidencia pregunta a la Asamblea si considera que el dictamen o asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general. Quienes estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo en forma económica y solicito a la primera secretaria tome nota de la votación e informe del resultado. Le informo, diputada presidenta, que se encuentra suficientemente discutido en lo general. Gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación, se declara suficientemente discutido en lo general y consecuentemente se somete a votación en forma nominal, iniciando por mi derecha, y solicito a la segunda secretaria dé cuenta del resultado de la votación. González Martínez María Guadalupe, en contra. Luis Medina Elizalde, en contra. Carlos Sandoval, en contra. Loreno López, en contra. Román Lira Guadalupe Nayeli, a favor. Osvaldo Ávila, a favor. Isadora Santibáñez, a favor. Carlos Peña, a favor. Samuel Reveles Carrillo, a favor. Omar Carrera, en contra. Ortega Cortés María Elena, a favor. Borrego Estrada Mónica, en contra. Dávila Ramírez Carolina, a favor. Jorge Torres Mercado, a favor. Castorena Berreyesa Norma Angélica, a favor. Cruz de Lira Isaura, en contra. Adabache Guadalupe, en contra. Iris Aguirre, en contra. Hernández Vaca Patricia Mayela, a favor. Le informo, diputada presidenta, que contamos con 10 votos a favor, 9 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en lo establecido por los artículos 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122 fracción décima de nuestro reglamento, se declara aprobado el dictamen en lo general. Esta presidencia, con fundamento en los artículos 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de nuestro reglamento general, pregunta a la Asamblea si algún diputado desea reservar artículos o parte del dictamen. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo particular y estando aprobado en lo general con fundamento en lo ordenado por los artículos 64 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122 fracción décima de nuestro reglamento general, se tiene por aprobado en lo particular y se le dará el trámite correspondiente. Siguiendo con el orden del día y conforme a lo establecido por los artículos 59 de nuestra Ley Orgánica y 120 de nuestro reglamento general, pasamos ahora a la discusión y aprobación en su caso del dictamen
respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Educación, Ley de Asistencia Social y Ley de Becas, Estímulos Educativos y Apoyos Financieros, todas del Estado de Zacatecas. Osvaldo Ávila, a favor. Se somete a discusión en lo general el dictamen referido. Los oradores que quieran intervenir, favor de inscribirse ante esta presidencia. González Martínez María Guadalupe, a favor. Osvaldo Ávila, a favor, diputada presidenta. Estoy emocionado porque es educación. Tiene el uso de la palabra el diputado Osvaldo Ávila hasta por 5 minutos para hablar a favor. Con su permiso, diputada presidenta, compañeros diputados. Adelante, diputado. Sin duda, la discusión de esta iniciativa es una oportunidad extraordinaria para poder materializar uno de los derechos fundamentales de la Constitución. El artículo 3º, que nos da la oportunidad y que claramente enmarca el derecho a la educación, difícilmente puede materializarse porque enfrenta recurrentemente diversas dificultades para hacerse efectivo. Todas ellas de carácter económico. Muchas de las familias que no tienen los recursos suficientes para poder mandar a sus hijos a la escuela, para mandarlos bien alimentados o para incluso comprar los uniformes, los materiales, etcétera. Y entonces, en ese sentido, la oportunidad de estar discutiendo este punto, que quiero señalar que fue objeto de una rica discusión hacia el interior de la Comisión de Educación, en la que tengo la fortuna de participar, pero no solo yo, y no por alusiones, pero además con gente con mucho compromiso, con mucha experiencia en el tema educativo, como es el caso del diputado Reveles, como es el caso de la presidenta, la maestra Patti, y desde luego la compañera proponente, la compañera Lupita, y el diputado Samarripa. Discutíamos sobre la importancia de discutir este dictamen, de aprobar este dictamen. ¿Qué implica ello? Una de las inquietudes que nos asaltaba, y seguramente ya la analizaron cada uno de ustedes, nos inquietaba el tema de que pudiese verse como un asunto de persecución a la pobreza, así lo decíamos. ¿Por qué razón? Porque ahí se están tomando las medidas convenientes a efecto de que se pueda incidir y evitar la deserción escolar. Pero en el caso de que haya algún acto en el cual se da esta circunstancia, en la iniciativa de un primer momento se planteaba hacer un trámite, hacer una denuncia a la Procuraduría del Menor y ocuparse pues del asunto. Sin embargo, en ese enriquecimiento de la iniciativa, con la bondad de la compañera quien la propuso, tomamos el acuerdo de que lo ideal era el poder respaldar esta acción, pero que se hiciera desde los vínculos a través del DIF, con la intencionalidad de poder lograr que por esta vía se identificara cuál era la causa del problema. ¿Por qué no iban a la escuela los niños? Si estaba alguna afectación de carácter económica, si estaba algún problema de orden familiar o de salud. Por esa razón, nuestra solicitud, y quisiera, si me lo permiten, aunque también va a hablar otra de las compañeras, a nombre de la comisión pedirle su respaldo, porque además de ello, en el contenido de la iniciativa se está hablando de manera precisa en la otra parte del problema que tiene que ver de manera complementaria con los estímulos. ¿Cómo lograr que una vez que hay deserción escolar, detectarla, cómo detectarla oportunamente y tomar las medidas para evitarla, y en un segundo momento tomar las medidas para que no se dé, y entonces en ese sentido se pueda lograr apoyar a las familias que por razones económicas ya no pueden estudiar sus hijos, y entonces se les pueda dar estímulos educativos. En ese sentido, solicitarles, compañeros, el voto a favor de este dictamen,
decirles que aquí nuevamente está puesta de manifiesta la responsabilidad, el compromiso social y la disponibilidad de la fracción parlamentaria del Revolucionario Institucional y los partidos aliados, de estar respaldando y dándole salida a todo aquello que vaya por el bien de los zacatecanos y en este caso de la niñez y de la juventud. Más allá de cuestiones de carácter partidista, porque la proponente es una compañera integrante de la fracción de Morena, nosotros respaldamos este tipo de dictámenes por su justeza, por su pertinencia. Esta es la visión del Revolucionario Institucional y hay que decirlo con toda claridad. En otras expresiones políticas hay un sesgo ya a priori y de manera premeditada a todo aquello que venga de la fracción, y en ese sentido nosotros no obramos con esa línea discursiva y con esa línea de práctica, sino que todo aquello que vaya para bien de Zacatecas estaremos respaldándolo y dándole nuestro apoyo. Por eso solicitarles, compañeros, su voto a favor de este dictamen por el bien de la niñez y de la juventud zacatecana. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada María Guadalupe González Martínez, hasta por 5 minutos, para hablar a favor del dictamen. Por alusiones. Con su permiso, presidenta. Adelante, diputada. Compañeras y compañeros diputados, la iniciativa presentada por su servidora tiene como objetivo general procurar la permanencia de los alumnos en el sistema educativo en los niveles básico y medio superior, mediante el establecimiento de estrategias y acciones gubernamentales para que el Estado tenga la capacidad operativa y de coordinación para prevenir, atender y erradicar la deserción escolar en Zacatecas. El eje de esta iniciativa está centrado en el principio de equidad educativa, mediante el fortalecimiento de procesos de inclusión en el sistema educativo como un factor determinante para defender el derecho humano a la educación. Esta iniciativa toma en consideración el conjunto de factores que inciden para que los jóvenes y niños estudiantes abandonen en determinado momento sus estudios de nivel básico y medio superior, entre los cuales podemos destacar las condiciones socioeconómicas en que viven, la pobreza y la marginación, el aislamiento territorial, los problemas del entorno familiar, las condiciones de salud y alimenticias, la dinámica escolar en los centros educativos, por mencionar solo algunos. En este sentido, la presente iniciativa contiene un diagnóstico de la serie de problemas que generan el ausentismo y la deserción escolar, es decir, muestra la gravedad y los riesgos de este problema estructural de la sociedad, así como la importancia de atenderlo urgentemente para revertirlos. En consecuencia, apela a la obligación del Estado en cuanto a fortalecer el conjunto de derechos sociales y a brindar un apoyo eficaz y determinante a los grupos vulnerables de la sociedad para que todas las personas puedan recibir educación de calidad hasta finalizar sus ciclos escolares. De esta forma, busca fortalecer la capacidad de respuesta institucional de las autoridades educativas del Estado a fin de lograr la permanencia de los alumnos en las aulas. En particular, propone establecer líneas de actuación, protocolos y acciones preventivas en todos los centros educativos de nivel básico y medio superior, a efecto de detectar tempranamente los problemas presentados en la dinámica escolar y elaborar un diagnóstico a partir del cual plantear soluciones con la mayor rapidez posible. Por ello, la presente iniciativa reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Educación del Estado de Zacatecas, la Ley de Asistencia Social del Estado de Zacatecas y la Ley de Becas, Estímulos Educativos y Apoyos Financieros del Estado de Zacatecas. Finalmente, compañeras y compañeros diputados, los exhorto respetuosamente a que aprobemos este dictamen. Apelo a su alto sentido de responsabilidad y compromiso con el bienestar de Zacatecas. Sin lugar a duda, la educación es un pilar
que fortalece los valores de convivencia humana, el aprecio a la dignidad de las personas, la tolerancia, el respeto a los derechos humanos y la pluralidad, la libertad y la paz. Quiero agradecer a los diputados que están en esta comisión por haber aprobado, después de algunas confusiones o situaciones de interpretación en cuanto a la iniciativa. Eso me dio lugar a tener un poquito más de argumentos para volverlos a plantear dentro de la misma comisión y clarificar las situaciones que estaban pasando, que no era que vamos a sancionar a los padres de familia por pobreza, cuestiones de pobreza, es Procuraduría del Menor, pero que está en colaboración con los DIF municipales y estatal. Esa era la temática. Yo entiendo que en ocasiones, pues, al ver la palabra Procuraduría es, pues, de alertarse, ¿verdad? Pero aclarado el punto, lo bueno, y felicito y doy gracias por haber aprobado el dictamen. ¿Es cuánto, diputado? Para hechos. Para Samuel. hechos. Para hechos. Gracias, diputado. Para hechos. Para hechos. Se cierra el registro. Repito, a ver si no me faltó nadie. Diputado Samuel, diputada Isadora, diputada Mónica, diputado Carlos Peña y diputado Osvaldo. Tiene el uso de la palabra el diputado Samuel Reveles, hasta por 3 minutos para hechos. Decíamos el otro día en tribuna que cuando los intereses superiores son de la ciudadanía, la diatriba política y las divergencias ideológicas son superadas precisamente por estos intereses ciudadanos. En la Comisión de Educación hemos tratado de ser muy objetivos, hemos tratado de ser muy realistas con la problemática educativa en el Estado y hemos antepuesto nuestras identidades partidistas. Muestra de ello es que se han aprobado varias iniciativas presentadas por diferentes diputados. Yo quiero reconocer la sensibilidad de la promovente acerca de las confusiones que tuvimos y la paciencia que nos tuvo para poder quitarnos esas confusiones, ¿verdad? Por supuesto que a los compañeros de otros partidos agradecerles también esa sensibilidad que han tenido y que han olvidado sus colores en el ánimo de darle salida a iniciativas que pueden contribuir a resolver el problema de la educación en Zacatecas. He escuchado, a diferencia de lo que algunos otros piensen, que esta legislatura ha sido muy productiva. Alguien me lo ha comentado por ahí, ¿verdad? Yo espero que continuemos en ese ánimo y ir agotando todas las iniciativas que hay, del color que sean, pero que se apeguen a la objetividad, a la realidad y a las necesidades de nuestro Estado. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada Isadora Santibáñez, hasta por 3 minutos. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. Pues primero que nada felicitar a la diputada promovente, así como a los integrantes de la comisión por dictaminar este punto a favor. Creo que sí es importante el reconocer el hecho de que esta es la prueba máxima de que cada una de las decisiones que tomamos en la fracción mayoritaria van encaminadas a las causas y a proteger específicamente a los ciudadanos. Esta iniciativa creo que no se está politizando, no se detuvo por pertenecer a una diputada o a un grupo político. Yo cuando presenté mi iniciativa de la excitativa iba referente a esos temas que independientemente del grupo parlamentario del que viniera una propuesta, cuando las propuestas son buenas, cuando las propuestas son loables, pues reconocerlas y apoyarlas y arroparlas. Y creo que eso habla bien de quien propone, habla bien de la comisión dictaminadora y creo que también, y tengo que decirlo, habla bien de todos los grupos, principalmente de quienes somos el grupo mayoritario, porque independientemente del partido, independientemente del lugar de donde venga esta propuesta, pues se está aprobando porque nuestro interés máximo es la ciudadanía.
invitar a los demás grupos parlamentarios, que principalmente a quienes presiden comisiones que tienen iniciativas de otros grupos, a que nos ayuden a impulsarla. Estoy segura de que en su mayoría las iniciativas que se presentan en esta legislatura son buenas. Entonces, para que no se queden rezagadas, para que no se queden atrás y para que no sean votadas o se les cuarte un voto simple y sencillamente porque vienen de algún diputado o de alguna fracción. Entonces, más que nada es hacer la invitación a los presidentes de cada comisión a que vean la iniciativa como tal, más que ver del diputado o de la fracción a cual viene. Creo que nosotros lo hemos hecho y lo hemos demostrado en varias ocasiones, a pesar de que se ha dicho lo contrario, lo hemos demostrado en varias ocasiones, esta es una de ellas, y por supuesto que también invito a todos los diputados a votarlo a favor. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada Mónica Borrego, hasta por 3 minutos para ellos. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Bueno, aquí nada más es felicitar tanto a la diputada Guadalupe como también a los integrantes de la Comisión de Educación y sobre todo esa solidaridad que tenemos todos con la niñez y la educación. Yo creo que es algo que sabemos que todos los zacatecanos y todos los mexicanos, que es una de las cosas que nos haría mejorar el país. Si nosotros nos enfocáramos en lo que es la educación de los infantes, con una buena alimentación y protegerlos a los niños para que reciban una buena educación, una buena alimentación, con eso salvaríamos mucho de lo que carece nuestro país. Y con esto estamos empezando. Los felicito a la diputada y a todos, porque los integrantes de la comisión, por poder hacer rápido lo que es este trabajo legislativo y poder llegar a los resultados. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Peña, hasta por 3 minutos para ellos. Gracias, diputada presidenta. En primer término, y siendo coincidente con quienes ya me han antecedido en el uso de la voz, resaltar el trabajo y el esfuerzo que cada diputada y cada diputado traemos a esta tribuna con iniciativas de impacto social. Más allá de, como ya aquí se ha dicho, orígenes partidistas, etiquetas políticas o de grupos que se puedan poner, aquí lo que nos obliga como tema primordial es la atención a la ciudadanía y máxime en un tema tan importante como lo es la educación. Sin duda que tanto la diputada promovente como la propia comisión que dictamina hoy esta iniciativa han hecho ese trabajo de consenso, han hecho ese trabajo de análisis y sobre todo ese esfuerzo para buscar impactar de manera positiva a la sociedad en Zacatecas. Muchas ocasiones hemos tocado aquí el tema de combate a la inseguridad, de las estrategias que debemos de generar desde este poder legislativo, y hoy me queda claro que con estos estímulos educativos que se están buscando llegar para evitar la deserción escolar, estamos haciendo una contribución muy importante para evitar que muchos niños, que muchos jóvenes sean presa fácil de las redes de la delincuencia. Hoy, con este tipo de iniciativas en las que somos coincidentes, insisto y resalto, más allá de un esquema de partidos, se trata de impactar de manera positiva a la sociedad, y eso hay que resaltarlo y eso hay que aplaudirlo, pero sobre todo hay que respaldarlo. Por ello es que el voto de un servidor en lo particular será a favor de que esto transite de manera muy rápida y ojalá que muy pronto podamos tener el impacto positivo que se quiere en todos los rincones de los 58 municipios de este estado, donde sabemos que hay deserción escolar, donde sabemos que se abandona permanentemente el aula de clases, en algunas situaciones por conflictos familiares, en otra por necesidades económicas y en otra por falta de atención y de compromiso, que también debemos decir lo que sucede. Por eso es que hoy, con la aprobación, estoy seguro, de esta iniciativa de punto de acuerdo que se presentó, debemos de estar aspirando a que de manera muy importante esta 62 legislatura respalde y exhorte a que se tomen decisiones en este sentido que impacten de manera positiva en nuestra sociedad. Sería cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Osvaldo Ávila Tiscareño, hasta por 3 minutos para ellos. Sí, hago uso de la palabra nuevamente porque evidentemente la participación de la compañera permite enriquecer lo que discutimos hacia el interior de la comisión. Comparto la opinión en el sentido del diputado Reveles en torno
a que aquellas afirmaciones o aquellas descalificaciones en torno a la improductividad podría claramente demostrarse en sentido contrario. Ciertamente no estamos haciendo ningún favor a nadie, es nuestra responsabilidad como legisladores, pero aquí basta recordar que se aprobó un asunto muy trascendental en materia del campo propuesto por la diputada Bañuelos de la Torre. Hay que recordar que aquí se acordó un tema sumamente importante en materia de educación también propuesto por el diputado Reveles. Hoy estamos en discusión y aprobación de un dictamen que tiene la intencionalidad de combatir la deserción escolar. Y entonces este tipo de acciones son las que nos demuestran con toda precisión cuál es la efectividad y cuál es la labor que se hace todos los días en el interior de las comisiones y en este pleno a efecto de encontrar las coincidencias. Estas tres son título de ejemplo, pero son otras tantas las que podríamos nosotros mencionar a efecto de demostrar ese trabajo intenso que se está haciendo día a día y que se traduce en el bienestar y que se traduce en la mejora de la calidad de vida de las familias zacatecanas. Esta es nuestra responsabilidad, es cierto, pero el dictamen de objeto de discusión, hay que recalcarlo, fue enriquecido, así podría yo señalarlo y lo señalaba la diputada en tribuna. En efecto, comparto la idea de que la educación es una palanca fundamental del desarrollo. José Martí decía ser cultos para ser libres, y entonces en la medida en la que la gente adquiera las herramientas necesarias de dominio de las leyes generales que le rodean, en esa medida alcanza la libertad. Y es más, podríamos ahondarlo, ahí perdonando las frases domingueras, pero podríamos ahondarlo esto con una máxima de Hegel: la libertad es el conocimiento de la necesidad. ¿Qué quiere decir esto? El que domina las reglas, las leyes que rigen los fenómenos que que están en nuestro entorno, en esa medida se hace un hombre libre. Por eso hablar de este tema tiene que ser trascendental, porque evidentemente pues la educación no solamente se limita a lo que se haga en las aulas, sino que de manera multifactorial se puede hacer desde distintos ángulos de la vida diaria. Y desde luego también decir que un modelo educativo tan llevado y traído, cuestionado una y otra vez, pues necesariamente tiene que tener objetivos de largo, de corto y de mediano plazo, y avanzar en ese sentido nos brinda esta posibilidad al votar este dictamen a favor. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada María Guadalupe González Martínez, hasta por 3 minutos para concluir. Gracias. Definitivamente soy una fiel creyente de que la educación es la base de una sociedad trabajadora, activa, que no tengan vicios los muchachos, que tengamos muchas mejores oportunidades de salir adelante, mejor calidad de vida. Y efectivamente hubo ahí una pequeña confusión o malinterpretación de la palabra procuraduría. Nosotros, aprobando esta iniciativa, no estábamos buscando persecución para los papás. Lo que estábamos buscando es que hubiera coordinación dentro de las entidades, como es el DIF, la Procuraduría estuviera al tanto de todo para hacer los llamados a quien corresponda y esos niños vuelvan a las aulas. Estoy de acuerdo, definitivamente, que no podemos politizar ninguna iniciativa que tenga una esencia tan perfecta que vaya en favor de la sociedad zacatecana. Y es por eso que los vuelvo a invitar a que voten a favor de esta iniciativa. Es cuanto, presidenta diputada. Gracias, diputada. Concluida la lista de oradores, esta presidencia pregunta a la Asamblea si considera que el dictamen o asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en forma económica, y solicito a la primera secretaria tome nota de la votación e informe del resultado. Le informo, diputada presidenta, que por unanimidad de los diputados y diputadas presentes se encuentra suficientemente discutido. Gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación, se declara suficientemente discutido en lo general
y consecuentemente se somete a votación en forma nominal, iniciando por mi derecha, y solicito a la segunda secretaria de cuenta del resultado de la votación. González Martínez María Guadalupe, a favor. Luis Medina Lizalde, a favor. Gustavo Uribe, a favor. Guadalupe Flores, a favor. Carlos Sandoval, a favor. Lorena Oropesa, a favor. Roma Lira Guadalupe Nayeli, a favor. Osvaldo Ávila, a favor. Isadora Santibáñez, a favor. Carlos Peña, a favor. Samuel Robles Carrillo, a favor. Omar Carrera, a favor. Ortega Cortés Marilena, a favor. Borrego Estrada Mónica, a favor. Lindiana Bugarín, a favor. Dávila Ramírez Carolina, a favor. Felipe Cabral, a favor. Holguín Serna Julia Arcelia, a favor. Adolfo Samarripa, a favor. Jorge Torres Mercado, a favor. Castorena Berreyesa Norma Angélica, a favor. Cruz de Lira Isaura, a favor. Adabacho Guadalupe, a favor. Iris Aguirre, a favor. Hernández Vaca Patricia Mayela, a favor. Le informo, diputada presidenta, que contamos con 25 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en lo establecido por los artículos 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122 fracción décima de nuestro reglamento, se declara aprobado el dictamen en lo general. Esta presidencia, con fundamento en los artículos 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de nuestro reglamento general, pregunta a la Asamblea si algún diputado desea reservar artículos o parte del dictamen. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo particular y estando aprobado en lo general, con fundamento en lo ordenado por los artículos 64 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122 fracción décima de nuestro reglamento general, se tiene por aprobado en lo particular y se le dará el trámite correspondiente. Siguiendo con el orden del día y conforme a lo establecido por los artículos 59 de nuestra Ley Orgánica y 120 de nuestro reglamento general, pasamos ahora a la discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a efecto de que considere como prioridad dentro de su programa de trabajo 2017 el llevar conectividad de banda ancha a las bibliotecas públicas en el estado de Zacatecas, ello como parte de la inclusión digital del proyecto México Conectado. Se somete a discusión en lo general el dictamen referido. Los oradores que quieran intervenir, favor de inscribirse ante esta presidencia. Carlos Peña, diputada presidenta, por favor, a favor. Se cierra el registro, tiene el uso de la voz el diputado Carlos Peña, hasta por 5 minutos. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Bueno, en primer término, agradecer a las comisiones dictaminadoras de Comunicaciones y Transportes y Cultura Editorial y Difusión por su sensibilidad para poder aprobar este dictamen. Sin duda, al momento que presenté este punto de acuerdo, era partiendo de la necesidad que en el distrito que represento, en los municipios de Calera, Morelos y la capital de Zacatecas, encontrábamos para que se le pudiera dar accesibilidad y conectividad a las bibliotecas del estado y que particularmente están en municipios y en comunidades, o lo que es peor aún, en regiones muy alejadas de la propia comunidad o de las cabeceras municipales. Esto originó que encontráramos algún programa que pudiera impactar de manera positiva, pues como todos conocemos, en el esquema presupuestal de la Secretaría de Educación y que tiene que ver con las bibliotecas en el estado, no está considerado el fortalecimiento, el equipamiento y la accesibilidad a las tecnologías de la información en el capítulo bibliotecas. Por eso es que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del programa denominado Proyecto México Conectado, es que solicitamos, y yo esperaré que el voto sea a favor de todas y de todos mis compañeros diputados, para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes haga su parte, que tenga la sensibilidad para detonar en Zacatecas un programa que nosotros esperamos contribuya a mejorar la calidad en la educación que tienen nuestras niñas, nuestros niños y nuestros jóvenes en Zacatecas. Por ello es que decidí abordar esta tribuna para de nueva cuenta retomar ese exhorto y ese llamado a que respaldemos una iniciativa tan trascendente como esta.
Podemos y necesitamos hacer el llamado a que en la suma de esfuerzos, Gobierno de la República, Gobierno del Estado y los propios ayuntamientos en Zacatecas sean parte de esta solución. Hoy lo que requerimos es que desde el Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se determine partida específica para que se pueda atender a Zacatecas en este programa y que este programa pueda impactar de manera positiva para que las bibliotecas públicas establecidas en el estado de Zacatecas puedan contar con este equipamiento, insisto, para accesar a la tecnología, para tener mayor flujo de información y que esto permita mejorar la vida cotidiana de las personas y de los usuarios que acuden a estas bibliotecas. Recordemos que hay muchas a lo largo y ancho del estado que apenas si tienen libros, recordemos que hay muchas que apenas si tienen un responsable. Tenemos que partir de que hoy necesitamos, a través de este esfuerzo, innovar en la tecnología y darles esas herramientas que los permitan estar en la competitividad que el mundo y el Zacatecas de hoy nos demandan y nos exigen. Hoy, a través de este exhorto que yo espero aprobemos en positivo la 62 legislatura, estaremos haciendo esa parte y ese llamado para que se respalden temas tan sensibles como estos y de manera muy particular impactemos de manera muy positiva en esa demanda social que tenemos, y retomo lo que decía hace unos instantes en materia de combate a la inseguridad. No solamente es traer este tema para hacer señalamientos muy puntuales, para reconocer la llegada de funcionarios o para hacer el llamado a las estrategias muy puntuales que en materia de combate a la inseguridad se deben de tener en Zacatecas. Es en la educación donde debemos de centrar una de las estrategias más importantes para mejorar como sociedad, y es por ello que necesitamos de este respaldo en programas como el que ya he comentado y he detallado. Por supuesto que estoy convencido que habremos de tener un eco positivo, pero lo que necesitamos es que sea inmediato, es que sea una respuesta puntual, es que no sea bajo el tema y bajo la idea de que lo estaremos viendo. Hoy necesitamos la sensibilidad del delegado de Comunicaciones y Transportes, que en el caso Zacatecas es un director, para que nos escuche, para que lo atienda y en la medida de lo posible resuelva, porque este tema no puede ir únicamente con buenas intenciones, debe ser una realidad y lo demandan los municipios de Zacatecas y lo demanda la niñez y lo demanda la sociedad de nuestro estado. ¿Sería cuánto, diputada presidenta? Para hechos. Gracias, diputado. Para hechos, Jorge Torres. Se cierra el registro. Tiene el uso de la palabra el diputado Osvaldo Ávila, hasta por 3 minutos para hechos. Sí, desde luego para sumar, para reconocer que el hecho de que el diputado Peña se ocupe de este tema resulta trascendental. Día a día en el recorrido que tenemos la oportunidad de platicar con la ciudadanía, desde luego que es una necesidad apremiante, dado el desarrollo en materia de comunicación, pero también dado la necesidad de contar con Internet como una herramienta que pueda permitir de manera más eficaz completar la parte de la educación. En ese sentido, creo que tenemos que estar a favor de esta propuesta que está haciendo el diputado, considerando también que esto es una oportunidad, una llamada alerta para que en el presupuesto de egresos del 2018 tengamos la posibilidad de etiquetar los recursos necesarios y que entonces nuestro llamado no quede en eso, en una convocatoria, en una solicitud que esté a juicio y a consideración de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sino que se cuente con la solvencia necesaria a efecto de atender esto que ha sido expuesto y que desde mi punto de vista no tiene ningún argumento que pudiese abonarse en sentido negativo. Por eso reconocer, qué bueno, y yo creo que no tiene absolutamente nada de malo decir que sean estos los temas de los cuales se está ocupando, demuestra claramente su recorrido y su contacto con la población, porque estas cosas no se entera uno en una oficina, sino que se las dice en el caminar diario la ciudadanía, y por eso desde luego que nuestro respaldo a este tipo de iniciativas y todo aquello que coadyuve en materia de gestoría para poderlas materializar. ¿Es cuanto, diputado? Gracias, diputado. Tiene uso de la palabra el diputado Jorge Torres para hechos, hasta por 3 minutos. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. Sí, la verdad, bien lo dice el diputado Osvaldo Ávila, ojalá y no quede esto solo en un llamado, en una convocatoria, y lo felicito, diputado Carlos Peña, porque
imagínense si usted se preocupa por las comunidades que están aquí cerca de la capital, imagínense en los municipios, comunidades que hay niños, hay jóvenes que no conocen ni siquiera la cabecera municipal. El lograr este llamado es acercarlos a la comunicación, es abrir las puertas para que estén en contacto con la sociedad. La verdad, ojalá y logremos, ojalá y este llamado llegue a buen puerto, y es por la niñez y es por los jóvenes de Zacatecas. Felicidades, y es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Peña, hasta por 3 minutos para concluir. Gracias, diputada presidenta, y agradeciendo lo que mis compañeros comentan, que estoy seguro es una coincidencia que podemos tener quienes somos parte de esta 62 legislatura, más allá de expresarlo o no. Finalmente el sentido del voto, estoy convencido, marcará una unanimidad para poder respaldar temas tan trascendentes como este. Estoy seguro y estoy convencido además de que esto impacta a las 58 municipios del estado, ya lo decía yo, a las regiones, por muy alejadas que estén. El llevar este tipo de conectividad los permite tener las herramientas para su superación y para su consolidación como estudiantes en nuestro estado. Por eso es que el llamado es no solamente para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de este programa Proyecto México Conectado, busque la manera de respaldar o de atender las bibliotecas del estado, es coadyuvar con los municipios. Me queda muy claro que hay municipios que solamente les toca dar una aportación para pagar el internet. Es más sencillo que se puedan hacer convenios con empresas privadas que cobran y ofrecen este servicio en los municipios y que obtienen regalías y recursos, que tengan un convenio que haga gratuito el servicio que se preste a una instancia pública como son las bibliotecas. Tenemos que encontrar esa sensibilidad, insisto, más allá de un programa en específico, que sea con ideas, que sea con aportaciones, la forma en la que podamos contribuir de manera muy importante, no solamente los poderes del Estado, sino también los órdenes de gobierno, para cambiar esa realidad que en muchas regiones de Zacatecas existe y que nos compromete a cada una y a cada uno de nosotros de hacerlo como representantes populares. ¿Sería cuánto, diputada presidenta? Gracias, diputado. Concluida la lista de oradores, esta presidencia pregunta a la Asamblea si considera que el dictamen o asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en forma económica, y solicito a la primera secretaria tome nota de la votación e informe del resultado. Le informo, diputada presidenta, que por unanimidad de los diputados presentes y diputadas, se encuentra suficientemente discutido en lo general. Gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación, se declara suficientemente discutido en lo general y consecuentemente se somete a votación en forma nominal, iniciando por mi derecha, y solicito a la segunda secretaria dé cuenta del resultado de la votación. González Martínez María Guadalupe, a favor. Giovanna Bañuelos, a favor. Carlos Sandoval, a favor. Gustavo Uribe, a favor. Luis Medina Elizalde, a favor. Román Lira Guadalupe Nayeli, a favor. Osvaldo Ávila, a favor. Isadora Santibáñez, a favor. Carlos Peña, a favor. Samuel Rebles Carrillo, a favor. Omar Carrera, a favor. Lorena Oropesa, a favor. Guadalupe Flores, a favor. Ortega Cortés María Elena, a favor. Borrego Estrada Mónica, a favor. Lindiana Bugarín, a favor. Dávila Ramírez Carolina, a favor. Felipe Cabral, a favor. Jorge Torres Mercado, a favor. Castorena Berreyesa Normangélica, a favor. Holguín Serna Julia Arcelia. Adolfo Samarripa, a favor. A favor. Arturo López de Lara, a favor. Cruz de Lira Isaura, a favor. Adabacho Guadalupe, a favor. Iris Aguirre, a favor. Hernández Vaca Patricia Mayela, a favor. Le informo, diputada presidente, que contamos con 27 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputada secretaria.
De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en lo establecido por los artículos 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro reglamento, se declara aprobado el dictamen en lo general. Esta presidencia, con fundamento en los artículos 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de nuestro reglamento general, pregunta a la Asamblea si algún diputado desea reservar artículos o parte del dictamen. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo particular y estando aprobado en lo general, con fundamento en lo ordenado por los artículos 64 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro reglamento general, se tiene por aprobado en lo particular y se le dará el trámite correspondiente. Siguiendo con el orden del día y conforme a lo establecido por los artículos 59 de nuestra Ley Orgánica y 120 de nuestro reglamento general, pasamos ahora a la discusión y aprobación en su caso del dictamen referente a la iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se adicionan un quinto y un sexto párrafos al artículo 33 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas. Se somete a discusión en lo general el dictamen referido. Los oradores que quieran intervenir, favor de inscribirse ante esta presidencia. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo general, se pasa a votación nominal, iniciando por mi derecha, y pido a la segunda secretaria tomar nota e informar del resultado. González Martínez María Guadalupe, a favor. Giovanna Bañuelos, a favor. Guadalupe Flores, a favor. Carlos Sandoval, a favor. Romanira Guadalupe Nayeli, a favor. Gustavo Uribe, a favor. Osvaldo Ávila, a favor. Isadora Santibáñez, a favor. Carlos Peña, a favor. Samuel Reveles Carrillo, a favor. Omar Carrera, a favor. Lorena Oropesa, a favor. Ortega Cortés María Elena, a favor. Borrego Estrada Mónica, a favor. Lindiana Bugarina, a favor. Dávila Ramírez Carolina, a favor. Olguín Serna Julia Arcelia, a favor. Adolfo Samarripa, a favor. Arturo López de Lara, a favor. Jorge Torres Mercado, a favor. Castorena Broyesa Norma Angélica, a favor. Cruz de Lira Isaura, a favor. Luis Medina Lizalde, a favor. Adabacho Guadalupe, a favor. Iris Aguirre, a favor. Hernández Vaca Patricia Mayela, a favor. Le informo, diputada presidenta, que contamos con 26 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en lo establecido por los artículos 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro reglamento, se declara aprobado el dictamen en lo general. Esta presidencia, con fundamento en los artículos 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de nuestro reglamento general, pregunta a la Asamblea si algún diputado desea reservar artículos o parte del dictamen. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo particular y estando aprobado en lo general, con fundamento en lo ordenado por los artículos 64 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro reglamento general, se tiene por aprobado en lo particular y se le dará el trámite correspondiente. Siguiendo con el orden del día y conforme a lo establecido por los artículos 59 de nuestra Ley Orgánica y 120 de nuestro reglamento general, pasamos ahora a la discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a las iniciativas con proyecto de decreto por el que se autoriza a diversos ayuntamientos a convenir con el Instituto Mexicano del Seguro Social la afectación de subsidios, transferencias o participaciones de ingresos federales como garantía de fuente de pago de las cuotas obreros patronales correspondientes. Se somete a discusión en lo general el dictamen referido. Los oradores que quieran intervenir, favor de inscribirse ante esta presidencia. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo general, se pasa a votación nominal, iniciando por mi derecha. Pido a la segunda secretaria tomar nota e informar del resultado. González Martínez María Guadalupe, a favor. Giovanna Bañuelos, a favor. Guadalupe Flores, a favor. Carlos Sandoval, a favor. Romanira Guadalupe Nayeli, a favor. Osvaldo Ávila, a favor. Isadora Santibáñez, a favor. Carlos Peña, a favor. Samuel Reveles Carrillo, a favor. Omar Carrera, a favor. Lorena Oropesa, a favor. Gustavo Uribe, a favor.
Ortega Cortés María Elena, a favor. Borrego Estrada Mónica, a favor. Lindiana Bugarín, a favor. Dávila Ramírez Carolina, a favor. Jorge Torres Mercado, a favor. Castorena Berreyesa Norma Angélica, a favor. Arturo López de Lara, a favor. Cruz de Lira Isaura, a favor. Adabacho Guadalupe, a favor. Luis Medina Elizalde, a favor. Holguín Serna Julián Celia, a favor. Iris Aguirre, a favor. Hernández Vaca Patricia Mayela, a favor. Le informo, diputada presidenta, que contamos con 25 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en lo establecido por los artículos 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro reglamento, se declara aprobado el dictamen en lo general. Esta presidencia, con fundamento en los artículos 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de nuestro reglamento general, pregunta a la Asamblea si algún diputado desea reservar artículos o parte del dictamen. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo particular y estando aprobado en lo general, con fundamento en lo ordenado por los artículos 64 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro reglamento general, se tiene por aprobado en lo particular y se le dará el trámite correspondiente. Siguiendo con el orden del día conforme a lo establecido por los artículos 59 de nuestra Ley Orgánica Muchas gracias. y 120 de nuestro reglamento general, pasamos ahora a la discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo de las iniciativas con proyecto, a la discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de la iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. Se somete a discusión en lo general el dictamen referido. Los oradores que quieran intervenir, favor de inscribirse ante esta presidencia. Giovanna Bañuelos, a favor. Isadora Santibáñez, a favor. Ortega Cortés María Elena, a favor. Guadalupe Flores, a favor. Permítame tantito. Se cierra el registro. Tiene el uso de la palabra la diputada Giovanna Bañuelos hasta por 5 minutos para hablar a favor. Con el permiso de la Asamblea, quiero invitarlos a votar a favor de este dictamen y decirles en qué consiste. Para nuestro punto de vista es de absoluta trascendencia lo que la Comisión de Derechos Humanos, al igual que la Comisión de Equidad entre los Géneros, ha tenido a bien presentar a través de este dictamen a consideración de todos ustedes. Se presentaron en el pasado 2 iniciativas que son motivo de esta discusión, una que propone la diputada Isadora Santibáñez y otra la diputada María Elena Ortega, para hacer modificaciones sustanciales a la Ley Estatal de Derechos Humanos. ¿Cuáles son estas? Pues bueno, la propuesta de la diputada Isadora Santibáñez versa fundamentalmente en poder armonizar parte de nuestra legislación estatal con la nacional, derivada de los tratados internacionales de las que el Estado mexicano es parte, por haberlo suscrito. El que se pueda tener para las personas que tienen alguna discapacidad o que gozan de capacidades diferentes a una o un intérprete que les ayude tantito, a poder… diputada. Solicito a los diputados que pasen a tomar su asiento, por favor. Continúe, diputada. Gracias. A poder cumplimentar esta denuncia. Que también pueda existir personas que traduzcan al lenguaje de las señas la queja que habrán de interponer ante los derechos humanos, pero fundamentalmente algo que es, insisto, verdaderamente significativo y valioso, el que a través de los abogados de la Comisión de Derechos Humanos se pueda enmendar a través de la voluntad que expresan los denunciantes o los quejosos,
para poder encuadrar jurídicamente cuál es la queja. Quiere decir pues que todos los ciudadanos, pese a que no tengan el más mínimo conocimiento de sus propios derechos, de los derechos humanos, aunque no conozcan el procedimiento para su defensa, tienen la obligación a partir, o tendrán a partir, si ustedes tienen a bien de votar este dictamen, de gozar de esa asesoría técnico-jurídica a través de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de especial personalizado. También hay una propuesta que se encuadra dentro del mismo dictamen de la diputada María Elena Ortega, que va en el sentido de crear una visitaduría con atención especial para mujeres. Creo que este tema nuevamente nos ubica como punta de lanza en la legislación, no solamente en materia de derechos humanos, sino también de paridad entre los géneros. Quiero informarles que sería la primera visitaduría de esta naturaleza que se crearía en el país y que evidentemente nosotros habremos de formar parte de esta nueva legislación de avanzada. Es por eso que quería simplemente manifestar mi felicitación a las diputadas proponentes, mi agradecimiento a las diputadas integrantes de ambas comisiones por prestarse a este debate, que sin duda fue un enriquecedor debate al interior de la Comisión de Derechos Humanos y de Paridad entre los Géneros, y exhortarlos a todos ustedes a que nos apoyen a votar a favor este dictamen. Es cuanto. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada Isadora Santibáñez hasta por 5 minutos para hablar a favor del dictamen. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Muchas gracias. Pues también es para exhortar a los diputados integrantes de esta 62ª legislatura a que votemos a favor este dictamen. Quiero reconocer y agradecer a las comisiones que dictaminaron, a las diputadas presidentas por llevar a cabo esta dictaminación, por hacerlo a favor. La intención de su servidor al presentar la iniciativa era efectivamente ayudar a los grupos más vulnerables, a las personas más vulnerables a que se protejan sus derechos y los más fundamentales, que son los derechos humanos. La idea es que cualquier persona, independientemente de condición, de raza, de idioma, pueda generar las denuncias necesarias para interponerlas dentro de la Comisión de Derechos Humanos. Creo que el hecho de que se haya sumado a la iniciativa a este dictamen de la diputada María Elena suma bastante, porque son más rubros los que se cubren. El dictamen lo veo muy completo, lo veo muy bien establecido. Esa es parte de la Secretaría Técnica de las comisiones, de las presidentas de las comisiones, a quienes les agradezco y reconozco el trabajo que desempeñaron, y exhortar a los diputados a que puedan apoyarnos con votar a favor este dictamen. Créanme que estarán votando a favor de los grupos más vulnerables, estarán votando a favor de las personas que más lo necesitan, de grupos como indígenas, de personas que no tienen esta facilidad de ver, de hablar, de oír, de escuchar, para que puedan hacer las denuncias. Y aparte de esto, hacemos los trámites más fáciles porque utilizamos también las tecnologías, que son los medios electrónicos, para poder presentar las denuncias, y esto también nos ayuda a que no haya un rezago de denuncias. Sabemos que muchas personas, muchos de los delitos no se sancionan por el hecho de que no son… de cierta forma no se presentan las denuncias. Entonces sí es importante hacer más fácil la presentación de denuncias para cualquier ciudadano. Entonces invitarlos a votar a favor. Creo que es un dictamen muy bien establecido, creo que abonó el hecho de que se presentara de manera conjunta. Reconozco también la iniciativa que presentó la diputada María Elena, con gran altura de miras, y más que nada pues manifestar el respaldo y el reconocimiento a todos los grupos, a todos los sectores sociales, y decirles que en esta legislatura, independientemente de cuestiones políticas o de partidos, se está trabajando por la ciudadanía, y eso es lo que queda y eso es lo que se agradece. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada Guadalupe Flores hasta por 5 minutos para hablar a favor del dictamen. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. La discriminación es un fenómeno social que vulnera la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas. Esta se genera en los usos y las prácticas sociales entre las personas y con las autoridades, en ocasiones de manera no consciente.
Discriminar quiere decir dar un trato distinto a las personas que en esencia son iguales y gozan de los mismos derechos. Ese trato distinto genera una desventaja o restringe un derecho a quien lo recibe. Todas las personas pueden ser objeto de discriminación. Sin embargo, aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad o desventaja, ya sea por una circunstancia social o personal, son quienes la padecen en mayor medida. Precisamente, esta es una de las situaciones que motivaron el trabajo en comisiones para llegar a este dictamen que fortalece los derechos de las mujeres y evita la discriminación por razones de género a través de una visitaduría general especializada en la atención a los asuntos de las mujeres y de las políticas de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. La discriminación de género, percibida y ejercida a través de la violencia institucional, puede y debe ser erradicada a partir de nuevos mecanismos y órganos públicos que se encarguen de la evaluación técnico-jurídica, supervisión, inspección y vigilancia permanente de las condiciones legales, políticas, culturales, educativas y sociales con las cuales las mujeres se desarrollan y ponen en práctica sus derechos fundamentales. Celebro el trabajo conjunto de los partidos políticos para que, con altura de miras, demos un paso al fortalecimiento de los sistemas y dispositivos que cuiden en todo momento la creación de una agenda progénero y por la igualdad sustantiva en los distintos espacios del desempeño de las zacatecanas. Una visitaduría general nos permitirá centralizar la lucha por los derechos de las mujeres desde el ámbito de los derechos humanos, ya que la perspectiva y la protección más amplia de los derechos de las y los individuos se da desde la interpretación de sus garantías individuales. Estoy segura que el trabajo conjunto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como los distintos centros y organizaciones de ciudadanas y mujeres activistas, podrán intervenir en los temas de la agenda pública, con el respaldo institucional suficiente para superar las carencias y los hechos discriminatorios sustanciales y notorios en la vida diaria de las mujeres. Veamos esta nueva etapa de la puesta en práctica de las garantías individuales y los derechos de las mujeres como un espacio de fortalecimiento, no como un hecho consumado. La sociedad zacatecana aún libra la batalla más importante, que es la de la conciencia y la reflexión social en torno a las prácticas que alimentan la discriminación y la vulneración de los derechos de todas las mujeres, tanto en este estado como en el país. Empezar a diseñar nuevas instituciones que modifiquen esas prácticas culturales y a la vez desarrollen, evalúen y vigilen el cumplimiento de las políticas públicas en favor de la igualdad sustantiva es una de las tareas que aquí cumplimos para una sociedad donde la apertura y la equidad sean formas culturales, no legales, del respeto a las diferencias. De la misma manera, estaremos presentando en su momento una iniciativa que fortalezca el ejercicio de los derechos y garantías de la niñez y juventud, que ya también ha sido presentada, mediante la creación de una visitaduría general que vigile, evalúe e intervenga en las carencias y vulneraciones de sus derechos, misma que solicitaremos y ya fue solicitada también por la misma comisión. Por eso es que los invitamos a votar a favor de este dictamen. Muchas gracias, diputada presidenta. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada María Elena Ortega, hasta por 5 minutos para hablar a favor del dictamen. Con su permiso, señora presidenta. Adelante, diputada. Compañeras diputadas y compañeros diputados, decía Rigoberta Menchú que para que una palabra se convierta en concepto pasan muchos años, pero pasan muchos más para que el concepto se convierta en una acción. Planteo lo anterior para que veamos la dimensión del alcance que tiene el dictamen que estamos a punto de aprobar, ya que en materia de derechos humanos estamos hablando de un largo proceso que inicia al concluir la Revolución Francesa con la emisión de la primera Declaración de los Derechos, denominados Declaración de los Derechos del Hombre, la cual sin disimulo fue literal. El marco de protección que brindaba era aplicado únicamente a los hombres, por lo que